un tema bien real y crudo, ¿no? Que es la situación de los niños en pandemia. Por un lado, los padres preocupados por la situación económica, por la enfermedad de nuestros seres queridos, y por otro lado, los niños que se han visto prácticamente arrancados de sus espacios naturales, como decía hace unos minutos, que es el colegio, ¿no? Y todavía no sabemos cuáles son las consecuencias, ¿no?, a futuro que esta pandemia va a dejar en estos niños y adolescentes. Vamos a conversar con Maribel Briceño de Maestre. Ella es psicóloga clínica, a quien le damos la bienvenida. Maribel, muy buenos días. Hola Mabel, hola Mauricio, buenos días. Antes de empezar, tenemos varios testimonios valiosos que compartir contigo y con toda la audiencia. Vamos a escuchar el testimonio de una mami, de Lea. Escuchemos. Ok. Hola Mauricio, Mabel, soy Lía Sacín. Yo tengo 2 hijos pequeños, una de 6 años y uno de 3 años. Y sí he notado que el encierro y la presión de estudiar a distancia con las dificultades técnicas que a veces se implican para una niña pequeña de 6 años que ha pasado de inicial a primero de primaria es bastante complejo. Veo bastante frustración por momentos, ganas de interactuar de una manera más tradicional con los otros niños, las interrupciones que hay en la propia casa de su hermano más pequeño que también quiere participar pero que no está incluido. Pero también he notado mucha responsabilidad, mucha conexión y mucha independencia de parte de una niña chiquita, pero que al estar a cargo de alguna u otra manera de esta interacción a través de la computadora, aprende y desarrolla también habilidades de independencia. Sin embargo, el estrés que se genera en los niños al lidiar con la tecnología también es algo que he podido observar aquí en casa. Bueno, fue el testimonio de una madre que queremos y admiramos como muchas, está sacando adelante la vida de sus 2 pequeños. Y como comprenderás, Maribel, hay decenas de preguntas, no queremos desaprovechar tu profesionalismo, porque además del tema del colegio que es irregular, los niños están envueltos en una capa enorme de dolor, que si no lo tienen dentro del hogar, lo tienen en el entorno inmediato, en el distrito, en la ciudad y en el país. Nunca creo que una generación ha enfrentado tanto dolor como lo están haciendo ellos en este momento. Padres que han perdido el trabajo, padres que ya no tienen ahorros, abuelos que se mueren sucesivamente. Entonces hay como 2 cosas que quisiéramos abordar contigo. El tema escolar, que no es el convencional, y cómo manejar, insisto, esta membrana inquebrantable de dolor que envuelve a todos, especialmente a los niños. Bueno, yo estaba escuchando el testimonio y, bueno, empezando por el tema del colegio, creo que es bien importante señalar que los chicos ya venían agotados del año pasado, ¿no? Que fue el primer año no presencial, primer año virtual, donde todos innovaron también los profesores, bueno, innovamos todos de alguna manera. Pero los chicos este 2020 ya vienen bastante agotados, bastante cansados, y como tú bien señalas, Mauricio, vienen ensombrecidos por el dolor, pero no solamente por el dolor de las pérdidas, los duelos, sino también por el estado de alarma en el que viven constantemente. Estamos hablando de chicos que se comen las uñas, que no duermen bien, que ya presentan terrores nocturnos, trastornos del sueño, trastornos del ánimo, cada vez va más, porque los chicos, para poder crecer, me refiero a niños de primera infancia y niños de primeros grados, necesitan jugar al aire libre, y lamentablemente en esta coyuntura necesita personas adultas que se encarguen de ello, y lamentablemente no se puede. Esta es una realidad que tenemos. Dime. Sí, perdóname la interrupción. Se entiende porque el adulto también está en teletrabajo y en su propio mundo. Pero cuando hablas de primera infancia, para graficarnos y comprendernos, ¿qué edades abarca esta primera infancia desde el punto de vista hasta académico? Los 5 años. De 0 a 5. De 0 a 5. Exactamente. Y en esta etapa nos estás contando que es indispensable el juego, que dejen volar su imaginación, que descubran el sentido del tacto, del gusto y qué sé yo. Exactamente, que puedan interactuar con otros niños. Entonces, claro, esta generación viene privada de esto.
es bien tremendo porque todo el espacio lúdico que antes había está súper recontra limitado y vemos también cuadros de trastornos afectivos que a la vez también, Mauricio, están dañando todo lo que es el aparato cognitivo, lo que es atención, concentración, pensamiento, memoria, ¿no? Y bueno, eso estamos hablando de repente de Lima, pero no estamos hablando de todo el Perú, no estamos hablando de todo el país, donde hay niños que realmente la están pasando muy mal, como tú decías, ¿no? Padres que se han quedado sin trabajo, o también hablamos de niños que se han quedado sin padres. Así es. Entonces, la situación, mira, yo te lo digo y me das hasta los fríos, porque de verdad es bien densa, es bien intensa, y lo que da pena es que, claro, yo como mamá, como psicóloga, puedo tener herramientas y puedo tener recursos para ser la líder de mi casa y organizar de alguna manera, prevenir cómo va a ser mi siguiente mes y pensar en un plan de acción a corto plazo. Pero ¿quién ayuda a todo el país? O sea, yo creo que el Estado se ha quedado dormido, o sea, no sé en qué ha estado pensando, pero se han demorado con las vacunas, se han demorado con un plan mínimo de acción para que los chicos puedan regresar al colegio. Con eso no digo que los niños regresen al colegio ojos sin vacuna, o los padres o los abuelos, pero al menos un margen de movimiento, con pruebas moleculares, con algún tipo de seguimiento, pero aunque sea un día a la semana los chicos puedan tener un espacio presencial, ni siquiera eso, o sea, realmente es vergonzoso. Maribel, ¿cuáles van a ser las consecuencias a futuro de lo que está pasando en este momento con esta generación? ¿Cuánto han retrocedido los niños y los adolescentes no solamente en los procesos cognitivos de aprendizaje, sino también en el desarrollo de sus habilidades blandas, es decir, el interactuar, el socializar, el desarrollarse como ser humano, que es tan importante? Regresemos con esa respuesta tras la pausa, Maribel. Volvemos. Conversando con Maribel Briceño, psicóloga clínica, sobre la situación de nuestros niños en esta pandemia y sobre todo cuáles son las consecuencias. Maribel, yo te había planteado la siguiente pregunta. ¿Cuánto habían retrocedido los niños, no solo en el desarrollo cognitivo, es decir, el aprendizaje, sino también en este ya desarrollo humano, ¿no?, de sus habilidades blandas, que son herramientas importantísimas a futuro? Claro, Mabel, lo que pasa es que los chicos, si tú les preguntas hasta qué edad tienen, hay chicos que te repiten que tienen 5 y ya cumplieron 6, o que tienen 7 y ya cumplieron 8. Es como si se hubiesen quedado con un año en pausa. Entonces yo sí creo que van a haber severas secuelas psicológicas desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿no? Ahora también no puedo globalizar todo, creo que hay que verlo desde cada punto a lo personal e individual, porque tenemos a un niño pequeño que de repente tiene la suerte de tener una mamá 24/7 en su casa, que lo acompaña, que lo estimula, que está con él, que lo lleva, o sea, que le hace todo su horario, y el niño está pues de alguna manera estimulado y pues entra a primer grado, lee, maravilloso ese niño. Pero ¿y qué pasa con aquel niño que tiene una madre que trabaja, que no hay una señora que trabaje en casa, ya no hay abuelos que apoyen, ya no hay familia que soporte? Y por otro lado, mamás que salen a trabajar, hogares monoparentales, donde de repente tienes una señora que sale a vender al mercado y tiene que dejar criaturas chiquitas, donde la de 12 se tiene que hacer cargo de los hermanitos pequeños. Entonces, cada realidad es distinta y cada cuadro psicológico y hasta psiquiátrico va a ser dependiendo de la realidad de cada uno. Yo sí creo que personalmente los adultos tenemos que mapear y ayudar a los más chicos, pero ¿hasta dónde puede un adulto solo o solos con una cantidad de niños que de repente se tienen en casa y que van haciendo crisis cada uno? Maribel, vamos a escuchar otro testimonio. Tuvimos uno en el primer bloque, a las personas que recién se suman a la transmisión, ¿no? Estamos realmente preocupados por la salud de nuestros pequeños. Las secuelas ya se empiezan a sentir: niños que no duermen bien, niños irritables, niños amargados o niños hipersensibles que lloran ante cualquier situación. Se les ha arrancado la infancia, se les ha roto una rutina que ya se sabía universalmente daba resultado, el hecho de ir a un espacio físico e interactuar con otros niños y estar lejos de sus padres les iba fortaleciendo la personalidad. Todo eso desapareció en segundos y más bien, Maribel, estamos recordando que lo que tienen es una membrana de dolor
terrible, ¿no? Muerte, desempleo, falta de dinero, parientes que se enferman y que los ven al borde de la muerte. Vamos a escuchar a David y también vamos procesando si los padres que nos están escuchando pueden recibir consejos inmediatos, porque ya probaron todo para sacar al niño de la irritabilidad en la que está o de la hipersensibilidad y no lo logran. ¿Qué nos cuenta David con relación a la experiencia de la crianza de sus hijos en confinamiento? Me llamo David, tengo 2 hijos, uno de 11, otro de 9 años. Ambos viven con su mamá. La pandemia los ha afectado primero en su relación conmigo, porque pasábamos antes los fines de semana juntos y por supuesto que nos veíamos también entre semana. La relación entre yo y su mamá es muy buena, pero el hecho de las cuarentenas estrictas hacía que no nos podamos ver como nos veíamos antes, cuando la vida era lo que llamábamos normal. Los ha afectado también en su relación con sus amigos, en no poder ir al colegio, no poder jugar fútbol. Están más irritables, están molestos y tienen una incertidumbre que la traducen en esa molestia, en esa irritabilidad, ¿no?, de cara al futuro, de no saber qué va a pasar, y nosotros como padres tampoco podemos darle una respuesta. Exactamente, nosotros como padres no podemos darle una respuesta a los chicos, ¿no? En este caso tenemos chicos de 11 y 9 años, que enhorabuena, los padres tienen una buena relación, porque imagínense en aquellos casos donde los padres no tienen una buena relación y han tenido que mapear toda la logística de las cuarentenas y de los cuidados y prevención de contagios con niños yendo y viniendo de otras casas. Entonces yo sí creo que es importante acá también apelar a que los padres, en medio de todo lo que viene pasando, podamos transmitir un poco de optimismo, un poquito de esperanza a los chicos, ¿no? Y por otro lado también ayudarlos a poder tolerar esta situación, a poder aguantar un poco más. Pero esta situación la vamos a poder de alguna manera como maquillar con un poco de alegría, con un poquito, con matices, aunque sea, siempre y cuando los padres podamos estar bien, podamos estar bien fortalecidos y podamos apelar a nuestros recursos internos para poder transmitirles a los más chiquitos que vamos a salir de esta. O sea, porque si nosotros nos empezamos a desesperar, los más chiquititos también vienen de la mano con todo ello. Yo entiendo que la realidad es tremenda, entiendo que hay niños que tienen incluso personas, abuelos contagiados haciendo el aislamiento en casa, pero también entiendo que uno de las crisis también puede sacar grandes lecciones y también puede aprender muchas cosas. Es decir, no tenemos respuestas inmediatas. Maribel, pero lo que no podemos hacer, dime. Sí, alguien más práctico podría decir, bueno, es lo que les toca vivir. A ver, nosotros fuimos una generación que nos tocó vivir, por ejemplo, sé que son dos cosas totalmente diferentes, pero nosotros fuimos una generación en la que nos tocó vivir la violencia terrorista, por poner un ejemplo. A unos en mayor magnitud, sin duda, no es lo mismo en ciudad que en la zona rural. Es lo que les tocó vivir y a estos niños es lo que les ha tocado vivir. Eso puede ser un pensamiento práctico, me refiero. ¿Cómo de esta situación, de la que dejemos de lamentarnos, porque si bien es dolorosa, ¿no? Yo hablo por los padres de familia, ¿no? Pobrecito, pobrecito, pobrecito. Entonces, si nos lamentamos de esta situación y de lo que pasa con nuestros hijos, no los vamos a poder rescatar. Entonces, las cosas son así, no hay vuelta que darle, son cosas que yo no puedo manejar, yo no puedo cambiar el mundo, pero entonces propongamos y hagamos cosas por salir adelante como familia. Me refiero a que esa podría ser una actitud. Es que la actitud que planteas yo creo que es la actitud que nos queda, la actitud que en medio de toda esta vorágine y de esta incertidumbre que vivimos podamos transmitir un poco de optimismo, no solamente a los chicos, a quien tengamos cerca a nosotros, porque es como hacer una especie de cadena. Lamentablemente si uno prende la televisión y ve el noticiero, los chicos pues quedan espantados. Ay, no. Y como decía Mauricio hace un ratito, pues no, mejor que los chicos no vean nada, porque incluso a veces también lo tienen en la casa. Pero yo sí creo y sí apelo a que todas las personas, siempre hay una persona en la casa que es como más sensata, es más tranquila, ¿no? Entonces,
tiene más chispa, tiene más energía. Esa persona es la que se puede encargar de hacer pequeños planes, porque ni siquiera son grandes planes, son planes a 3 días, a 1 semana, porque todo cambia. Entonces, a 3 días, 1 semana, para sacar un poquito del hoyo al niño y que el niño no vea porque tiene encima de él una nube gris. Maribel, ¿cuánto ayuda en estos procesos validar lo que estás sintiendo y no negarlo? Es cierto que tenemos que ser lo más valientes y fuertes e íntegros posibles, pero validar que el niño tiene que llorar, que el niño tiene que sufrir, que el niño tiene que estar irritable y no mandarlo a un estado emocional que no corresponde. No ser represor con ellos, ¿ayuda o complica más las cosas? Yo siempre creo que uno tiene que expresar lo que uno siente, si no uno se enferma. Claro. No todo lo que el alma calla, el cuerpo lo expresa, eso siempre. Entonces sí creo que tenemos que ser compasivos, no solamente con nuestros hijos, no solamente con nuestros sobrinos, o nosotros mismos, exactamente, Mauricio. O sea, habrá momentos en que uno se quiebra. Yo también lloro, pero evidentemente no voy a llorar con mis hijas. Tendré un espacio para llorar y contenerme a mí, reponerme y decir, bueno, esto es lo que toca y esto es lo que hay que continuar. Pero lo que no podemos hacer es caer todos en sí, porque si yo caigo, cae toda mi prole. Que es justamente lo que yo no quiero. Es que lo que yo quiero es que podamos continuar. Entonces creo que como sociedad también se hace cadena, ¿no? Porque de repente puedes ayudar a una amiga, a un amigo, a la señora que de repente trabaja en tu edificio, o de repente la señora que te ayuda haciéndote el delivery del mercado. Entonces vas haciendo una cadena y vas dándole herramientas a la gente con rutinas para los chicos, explicándole cómo es en la adolescencia, porque en la adolescencia hay que tener muchísimo cuidado. Pues los chicos tienden a aislarse y están sumergidos en esos aparatos que son un peligro. ¿Qué te parece, Maribel, si cuando regresamos de la pausa exploramos así un poquito ese mundo adolescente, sobre todo de aquellos que les ha agarrado la adolescencia en plena cuarentena, en plena pandemia, y que para muchos ha sido un golpe tremendo? Regresamos con Maribel Briceño tras la pausa. Bien, Mauricio, continuamos conversando con Maribel Briceño y habíamos dejado ya para el final la situación de los adolescentes, Maribel. ¿Cómo poder ayudarlos? Porque a muchos les agarra bien complicado, ¿no? Se aíslan, no tienen esta comunicación con los padres de familia, se sumergen en las redes sociales. Y la verdad es que los padres sentimos mucha impotencia y frustración porque no sabemos qué hacer para rescatarlos. Inclusive, y tú nos dirás por las consultas que tienes, muchos adolescentes se han acercado muchísimo si es que no han caído en depresión. Bueno, yo creo, Mabel, que esto que tú señalas es absolutamente cierto. Está sucediendo mucho a nivel social. Los chicos se están aislando más de la cuenta. Incluso pasan mucho tiempo con la puerta del cuarto cerrada, ¿no? Hacía yo la imagen hace un ratito de que vivían abducidos por los celulares, ¿no? Pero yo me acuerdo hace un año, cuando hablamos contigo y con Mauricio, sobre el caso de creo que fue violación de un chico de 13, 14 años hacia una niña chiquitita que era la prima. Y una de las cosas que yo señalé antes de la pandemia es que adolecíamos de salud mental. Sí. ¿No? Ahora en pandemia, ya ni qué decirte, es mucho peor. Entonces, claro, de repente, Mauricio, tú y yo podemos manejar a un adolescente en crisis, en pandemia o sin pandemia, porque tenemos recursos, porque podemos llegar a los chicos. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no pudieron antes y que no pueden ahora menos? Entonces yo sí creo que el escenario en el tema de adolescencia se viene complejo, porque si hablábamos de neurosis, ahora hablamos de adicciones, de psicosis y de patologías más graves todavía. De depresiones con factores exógenos, que son cosas que están pasando identificables. En el mundo de la psicología, ¿cuál es la importancia de la resiliencia? Suena una palabra extrañísima, pero aprovechando que tú explicas todo tan sencillo, ¿cómo nos aferramos a ella? Siempre me parece que es útil, pero por favor ponerlo en términos los más prácticos para cultivarla, ¿no? Para que nos salve. Mira, yo creo que la resiliencia es una palabra que es muy linda, es muy
te lleva a tocar a fondo tu corazón. En la manera más sencilla que yo podría decirlo es que acá estamos todos involucrados. Todos sufrimos, todos padecemos, en mayor o menor medida. Entonces uno tiene que apelar a pasar este momento de crisis sin caer en la desesperación y pensando que esto va a pasar, no va a ser eterno. En algún momento... Perdón la interrupción, ¿unos nacen más resilientes que otros? ¿Es algo que uno puede cultivar y fortalecer en el camino de la vida? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, hay algunos que tienen más posibilidades de poder decidir incluso desde la lactancia, ¿no? Hay bebés que pueden decidir lactar y rechazan el pecho, bueno, los que deciden lactar, lactan, pero los que no, rechazan el pecho materno y pueden decidir. Entonces desde ahí tú vas viendo cuántos recursos va teniendo el ser humano desde que nace, porque cada uno tiene una historia diferente de llegada a esta vida y a este mundo. Pero los que no son tan resilientes van a tener que aprender a hacerlo, pero alguien tiene que acompañar ese proceso. Y en el caso de los niños, claro, con los niños es más sencillo porque a los niños les gusta normalmente estar tiempo con los padres. Pero en el caso de los adolescentes, los padres sobramos. Lo último que quieren es ver la cara de su mamá, la cara de su papá. Y ahora tienen que ver la cara del papá todo o la mamá 24/7. Sí, todo el día. Y lo más tremendo acá es que, claro, para el adolescente que tiene un poco de conciencia, de resiliencia, de empatía, de amor propio y de amor por los demás, sabe que se va a dar su vuelta en la bici y sabe que no se puede sacar la máscara y sabe que se tiene que cuidar porque es la única forma de proteger también a su prole. Pero ¿qué hacemos con los adolescentes que ya eran rebeldes, que ya estaban en crisis y que no habían desarrollado esas habilidades? Ahora, ¿cómo se las enseñamos? ¿Cómo llegamos a ellos? Entonces, yo sí creo que deberían haber planes, de repente, a nivel de municipalidades, a nivel de comunidad, algo que nos ayude, porque nos falta todo el año. Y que la terapia sea familiar, ¿no? Una terapia familiar, una terapia colectiva. Maribel, muchísimas gracias. Has abierto otro capítulo que nos gustaría abordar sin duda más adelante. Muchísimas gracias por esta conversación que espero que Maribel también haya abierto los ojos y la mente de muchos padres. Hay que cuidar mucho a nuestros hijos. Son las 10:50.